buenas noches. Damos inicio al segundo ciclo de conferencias dentro del segundo seminario de comercio internacional. Nuestro orden del día: primer punto, himno nacional de la República de Colombia; segundo punto, himno de la Corporación Universitaria Republicana; tercer punto, palabras de bienvenida y presentación al doctor Carlos Cardona, a cargo del suscrito de Cámara Facultad de Finanzas y Comercio Internacional; y cuarto punto, la conferencia Guerra Comercial Estados Unidos versus China. Presentación de nuestro conferencista, el doctor Carlos Cardona. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Actualmente docente investigador en negocios internacionales e integración económica de la Universidad de América, y colabora muy activamente en el programa radial de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Todos los lunes el programa se llama Mundo Sin Fronteras, de 6 a 7 de la noche. Bienvenido, doctor Carlos Eduardo. Tiene uso de la palabra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo quiero agradecer al señor decano por la invitación a participar en este importante seminario. Segundo, agradecer a la universidad en la cual tuve la oportunidad y el honor de ser docente hace unos años, aproximadamente del 2008 al 2012, recuerdo. Fue una bonita experiencia haber trabajado en la Facultad de Finanzas y Comercio Exterior. Bueno, el tema que vamos a tratar, voy a hacer una disertación sobre un tema de mucha actualidad, está sobre el tapete, es la guerra comercial entre Estados Unidos y la China. El planteamiento, la hipótesis, llamémoslo así, de lo que va a ser mi presentación, es que el fenómeno que está viviendo el mundo, la relación entre Estados Unidos y China, trasciende lo que es normalmente una guerra comercial entre dos países, y más bien lo que el mundo está presenciando es una pugna a nivel geopolítico entre dos grandes potencias. Una potencia que a lo largo de siglo y medio ha consolidado un poder a nivel mundial, los Estados Unidos, y otra potencia que de hecho ha sido potencia, es una cultura milenaria y durante muchos siglos ha ejercido como potencia en el mundo oriental, y que desde 1976 está teniendo una dinámica económica, política, social que ha influido en el mundo de una manera bastante fuerte y que tiene un propósito bastante claro, y es asumir un liderazgo a nivel mundial. De hecho ya lo está ejerciendo en muchas partes del mundo, pero el ritmo al que va se ha convertido, como lo ven los Estados Unidos, como una amenaza a ese poderío del hegemónico, poderío que ostenta hoy los Estados Unidos. Entonces, el planteamiento central a donde dirijo mi charla, mi disertación, y que creo que para una mejor dinámica, es que si tienen preguntas sobre lo que voy planteando, perfecto, las vamos escuchando, las vamos resolviendo, y seguramente eso va a enriquecer la conversación. Entonces, el planteamiento central es ese: más que una guerra comercial, lo que se está viviendo es la antesala a una pugna muy fuerte que va a vivir el mundo entre estas dos grandes potencias. Vamos a ver. ¿Sí? No estaba pasando.
está empezando a pasar. De hecho, ya a lo largo del 2018 ya se está dando, ya el gobierno de Estados Unidos ha hecho 4 alzas de aranceles a productos chinos, no solo chinos, a productos. El caso del acero y del aluminio ha afectado, especialmente en el caso del aluminio, ha afectado no solamente a la China, sino ha afectado a Canadá, ha afectado a otros países, a Europa, ha afectado bastante con la imposición de aranceles, ¿sí? China ha respondido, hasta ahora ha sido solo una guerra de aranceles, de elevación de aranceles, pero seguramente se vienen cosas mucho más fuertes. Bueno, para hacer esta presentación quiero abordar estos temas a tratar, algo de historia de Estados Unidos. Si vamos a hablar de la confrontación entre dos grandes potencias, creo que es importante hacer un leve recorrido de cómo los Estados Unidos llegan a ser una potencia, cuáles son las bases de ese poderío que alcanzó. Lo mismo en el caso de China, cómo China llega a la posición en que se encuentra hoy. Bueno, luego hablamos de lo que es una guerra comercial y por último, pues ya hago el planteamiento de si lo que estamos viviendo es una simple guerra comercial o es una confrontación geopolítica. Bueno, empiezo entonces con el tema de Estados Unidos. El mundo ha vivido hasta hoy 4 revoluciones industriales. En los Estados Unidos, la primera revolución industrial, Inglaterra, siglo XVIII, Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, después de su consolidación como confederación, después de la guerra de secesión y de su unificación, empieza un proceso muy rápido, muy acelerado, muy dinámico de industrialización, un proceso que vamos a conocer como la segunda revolución industrial, un proceso que va a acelerar entre la década de 1870, va a llegar finalmente a los años 20, esa gran prosperidad que vive Estados Unidos en los dorados años 20, en los que ya está consolidada como una gran potencia industrial, financiera, comercial en el mundo, pero hay un antecedente importante ahí. 1914-1918, la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no participa en la guerra, en el comienzo y en el desarrollo de la guerra, solamente se va a involucrar directamente, prácticamente al finalizar la guerra. Pero no quiere decir que no haya participado. La participación importante de Estados Unidos es que se convirtió en el proveedor de todos los países europeos que enfrentaron la Segunda Guerra Mundial, de los países aliados que desarrollaron la Primera Guerra Mundial. Y obviamente proveer a los países europeos en esa guerra le permite ampliar muchísimo su gran desarrollo industrial. Ese mismo papel lo va a desarrollar en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos empieza la guerra en 1939, 1945 y también va a ingresar a la guerra de manera tardía, pero su participación muy activa va a ser como gran proveedor de los aliados de todo lo que estos países necesitan para enfrentar la confrontación. Es decir, Estados Unidos va a ser el gran beneficiado desde el punto de vista industrial en el abastecimiento a las potencias en guerra. Eso obviamente le permite escalar muchísimo económicamente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa semidestruida, la Unión Soviética ya conformada y convertida en una gran amenaza de expansión del comunismo, ya prácticamente tiene su poder en Europa Oriental. Ahora la gran amenaza es sobre Europa Occidental. Estados Unidos tiene que enfrentar la amenaza comunista. ¿Cómo lo hace? A través del Plan Marshall. Pero un Plan Marshall que no solamente está destinado al Plan Marshall, recursos de cooperación internacional para la reconstrucción de Europa,
Ese plan Marshall va encaminado no solamente a reconstruir Europa, a defenderla de la amenaza comunista, sino fundamentalmente a crear las condiciones de demanda en Europa para la producción americana. La producción americana no se podía parar porque se terminó la guerra y entonces sus clientes ya no le van a solicitar todo lo que hasta entonces le solicitaban. No, Estados Unidos tiene que seguir siendo el gran proveedor de Europa. Y entonces el plan Marshall le va a servir para poder desarrollar ese gran proyecto. Más allá de la reconstrucción de Europa, más allá del planteamiento humanitario, que sí se logró efectivamente, Europa se reconstruye muy rápido, pero Estados Unidos va a basar su crecimiento económico en la provisión a Europa de todo lo que su industria provee. Entonces está generando una gran oferta, está generando una gran demanda en el resto del mundo. Además de eso, ya para entrar en la parte de la posguerra, el mundo se descoloniza. Inglaterra, el Reino Unido, pierde la capacidad de controlar y de manejar sus antiguas colonias, no solo el Reino Unido, los países europeos pierden la capacidad de seguir manejando el esquema colonialista. Perdido esa capacidad de manejar el espacio colonialista, le corresponde a Estados Unidos ejercer ese papel dominante, llamémoslo así, en la economía mundial. Entonces Estados Unidos va a entrar en África, Estados Unidos va a entrar en Oriente Medio, Estados Unidos va a entrar en el Lejano Oriente y Estados Unidos va a establecer con América Latina unas relaciones, algunos autores las llaman de neocolonialismo, yo diría que unas relaciones comerciales bastante fuertes. El caso es que eso le va a permitir ejercer una gran hegemonía en el mundo entre 1945 hasta finales del siglo XX, por ahora. Algo en lo que se va a fortalecer muchísimo y se va a basar la economía americana es en la Guerra Fría. Es Estados Unidos el que tiene que enfrentar, liderar la Guerra Fría, la guerra contra la Unión Soviética, una guerra en la que nunca se confrontan militarmente, pero que genera confrontaciones en muchísimas zonas del mundo, muy especialmente en el mundo descolonizado. Esa va a ser entonces, en mi concepto, la base del gran desarrollo, ya no solo industrial de los Estados Unidos. Estados Unidos se va a convertir entonces en la gran potencia industrial, en la gran potencia agrícola. Ustedes saben que Estados Unidos tiene una gran base agrícola, es prácticamente la despensa del mundo, su capacidad de producción en el tema agrícola es gigantesca. Va a desarrollar el sistema financiero, va a desarrollar un sistema financiero que se va a poder expandir por el resto del mundo y va a conformar, va a expandir los mercados internacionales a partir del desarrollo de las multinacionales y de las transnacionales. Es decir, va a llegar a una fase muy desarrollada del mundo financiero, del mundo industrial, del mundo capitalista. Finalmente, llegamos a la década del 90, la otra gran potencia que había tenido que confrontar la Unión Soviética se derrumba. La Unión Soviética comete, en mi opinión, un error muy grave a lo largo de su historia, de su corta historia a lo largo del siglo XX, y es que concentra su desarrollo económico en el tema de la guerra, en el tema militar, como se dice desde la Realpolitik, en la igualación de fuerzas. Entonces, toda su industria, todo su desarrollo científico, tecnológico, toda su capacidad industrial la orienta no a la creación de una gran oferta industrial para abastecer la demanda no solo de la Unión Soviética, sino de todos los países socialistas, sino que se va a orientar su potencial industrial es al tema militar, abandonando procesos industriales,
abandonando ciencia y tecnología orientada a los mercados hacia el consumidor. Eso finalmente, y muchas otras causas, que no es el caso mencionar ahorita, van a llevar a la Unión Soviética a su disolución. Disuelta la Unión Soviética, el mundo bipolar deja de ser bipolar y entonces inmediatamente se convierte en un mundo unipolar. Estados Unidos va a ejercer ese liderazgo mundial, pero por muy corto tiempo, porque entonces el mundo va a vivir en la década del 90 del siglo XX y en la primera década del siglo XXI el surgimiento de las potencias medias. Entonces el mundo va a ver surgir a Irán, por ejemplo, va a ver surgir a Rusia, empieza a surgir Rusia, va a ver surgir a Brasil, va a ver surgir a India, va a ver surgir a Sudáfrica, pero muy especialmente va a ver surgir a la China como una potencia que se va a convertir en ese gran opositor, llamémoslo así, ese otro polo en esta guerra entre potencias. Entonces el mundo muy rápido pasa de una fase bipolar a una fase unipolar y muy rápido a un mundo multipolar. Ya no se puede hablar entonces de que existe una potencia hegemónica en el mundo. Estados Unidos llega muy fortalecido al siglo XXI con una gran capacidad de desarrollo científico, con una gran capacidad de desarrollo tecnológico, con una gran capacidad en su esquema financiero internacional, ¿sí? Y por supuesto, podemos decir, liderando lo que es ya entonces la tercera revolución industrial, y por qué no la cuarta revolución industrial, que no es industrial, que el mundo está viviendo actualmente. Así llega Estados Unidos al momento de hoy, a lo que se está viviendo ahorita. Ahora hablo de la China. China tuvo que sufrir, siendo una potencia milenaria, tuvo que sufrir la dominación de Inglaterra en el siglo XIX, la dominación inglesa, que la obliga a cerrarse al resto del mundo y a cerrar todos los canales de comunicación con el resto del mundo. Eso la lleva a una condición de atraso bastante fuerte. El final del siglo XIX y los comienzos del siglo XX son una época perdida para esa China que venía con una tradición milenaria de ser un gran imperio. 1949, asciende Mao, logra triunfar con su revolución comunista y empieza una nueva realidad para la China. Esta revolución entre 1949 y 1976 obviamente tiene una cantidad de desarrollos, hay un gran desarrollo industrial. Sin embargo, el tema agrícola para la China fue, ustedes conocen esa historia, la historia del fracaso del modelo colectivista agrario de Mao Zedong, que generó hambrunas que produjeron millones de muertos en la China. Eso también frena el desarrollo de la China en ese periodo 1949-1976. Con la muerte de Mao y la lucha que se da por el poder, asciende Deng Xiaoping 1976, y entonces la China va a iniciar un proceso pragmático, va a iniciar el proceso que se va a conocer como un país, dos sistemas. La China va a entender lo que quizás no entendió la Unión Soviética, y es que el modelo comunista, como se estaba desarrollando, iba hacia el fracaso. Entiende Deng Xiaoping que teniendo como vecinos a los tigres asiáticos, teniendo como vecino a Japón, teniendo como vecino a Corea del Sur, y viendo lo exitosos que han sido con su economía capitalista, entiende que enclaustrados en el modelo comunista no tienen opción. Y entonces plantea el modelo un país, dos sistemas.
un sistema político comunista, como efectivamente hasta hoy sigue siendo, una dominación total del Partido Comunista Chino, y un modelo económico que no me atrevo a llamarlo capitalista, lo llamo un modelo de economía de mercado con mucha cercanía al modelo capitalista. ¿En qué se va a basar ese modelo de economía de mercado? ¿Cuáles van a ser los pilares de ese modelo? Primero, recordemos que no solo desde 1949 con la Revolución China, sino desde mucho antes se había desarrollado la gran diáspora china. Muchos chinos tuvieron que irse al resto del mundo, a donde se fueron, hicieron grandes fortunas, ¿sí? Lo que hace Deng Xiaoping es plantearle a esa población china en el resto del mundo, decirles, mire, vamos a implantar un nuevo modelo, un modelo de libertad de mercado, un modelo de protección a los inversionistas, un modelo de seguridad jurídica para la inversión que venga a nuestro país. Esa invitación es acogida por los chinos ricos de todo el mundo, ¿sí? Y va a haber un flujo de capitales chinos hacia su país de origen, y entonces China va a venir un proceso de acumulación de capital bastante fuerte. A ese capital chino que va a llegar a este país se le une otra invitación muy importante. La China va a invitar a las multinacionales a que se deslocalicen, nace el fenómeno de la deslocalización, a que sus capitales se instalen en la China, en la parte costera de la China, donde se van a crear unas zonas especiales económicas, unas zonas libres, llamémoslas así, donde esos capitales chinos se van a poder aliar con esos capitales extranjeros se van a poder aliar con capital chino, con capital del gobierno chino, en condiciones de absoluta seguridad, y van a poder aprovechar unos factores de producción muy económicos, mano de obra. Una población de 1.350 millones de habitantes da para que la mano de obra sea muy barata, ¿sí? Y una tecnología que ya se había venido desarrollando. Esa invitación es acogida por los capitales y el mundo va a poder ver cómo esa franja sobre el Pacífico se va a desarrollar supremamente rápido. El modelo chino, que va a copiar mucho del modelo japonés que fue exitoso, va a copiar mucho el modelo coreano que ha demostrado ser exitoso, y va a copiar mucho el modelo de los tigres asiáticos que fue exitoso y sigue siendo exitoso. Va a ser acogido por la China, y efectivamente a partir de 1976, bajo esa gran acumulación de capital, esa disposición del factor humano y la disposición de la tecnología con la que ya contaba, vamos a tener desde ese entonces un gran desarrollo de la economía china, con un punto muy a favor. ¿Cuál es el aporte del modelo comunista? El concepto de la planificación, el concepto de los planes quinquenales. Es una especie de capitalismo, pero planificado, a diferencia del capitalismo que se vive en el resto del mundo, que es el resultado de la confrontación de fuerzas, oferta-demanda, mercados libres, hacia donde los mercados vayan, ¿sí? El modelo chino funciona con un esquema planificado, y esa planificación se da en los planes quinquenales. A hoy ya se han desarrollado, estamos viviendo, o está viviendo la China, el desarrollo del 13º plan quinquenal. Ahorita podré referirme a ese tema. Entonces la China, con el proceso que se inicia en 1976 hasta hoy, va a vivir una época de prosperidad maravillosa, tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto superiores al 12% durante 2 décadas, tasas que llegan inclusive en algunos años al 15 al 16%, obviamente representan un nivel de crecimiento sostenido que lo lleva a colocarse hoy como la segunda economía más poderosa del planeta.
Algunos dicen que ya es la primera, depende del punto de vista que se vea. Pero bueno, dejémosla en el segundo lugar, pero es que dejarla en el segundo lugar es ya haber desplazado a Japón, haber desplazado a Alemania, haber desplazado a las otras potencias mundiales. Entonces, lo que el mundo está viviendo hoy es el encuentro de estas dos grandes potencias, los Estados Unidos, la República Popular de China. ¿Qué más ha quedado de este proceso de gran desarrollo de la China? Una gran cantidad, un país que hasta hace 10, 15 años era considerado un país subdesarrollado, era considerado un país del tercer mundo, era considerado, sus niveles de per cápita eran supremamente bajos al nivel de los más bajos del resto del mundo. En un proceso de 15 años ya había logrado avanzar muchísimo en el paso en la eliminación de la pobreza. Ya hoy tiene una capa de clase media bastante grande y, como ustedes saben, unos millonarios, multimillonarios, el nivel de multimillonarios que están apareciendo en China, pues a un ritmo que supera el ritmo en el resto del mundo. La China es entonces hoy esa gran potencia económica. Entonces, con esto creo haber planteado cómo se han desarrollado estas dos grandes potencias económicas, cómo Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, está en un proceso muy interesante bajo el gobierno de Putin de consolidación como potencia, pero creo que está muy lejos de llegar a tener participación tan importante como la tienen Estados Unidos o la China. Así llegamos entonces al mundo actual. ¿Qué ha pasado en los últimos años? El mundo europeo, los Estados Unidos, fueron los proveedores del mundo durante todo el siglo XX. Su balanza comercial fue todo el tiempo positiva. Eran los países que surtían al mundo de ciencia, de tecnología, de bienes finales, eran los que generaban valor agregado en el mundo. El resto del mundo era un simple proveedor de materias primas, era proveedor de commodities, pero toda la industria se concentraba en Europa, se concentraba en Estados Unidos. Eran ellos los grandes oferentes del planeta, eran ellos los que tenían una balanza comercial positiva, eran ellos los que gobernaban, siguen gobernando, pero hoy en condiciones muy distintas, los organismos multilaterales, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos. Ya hoy el equilibrio de fuerzas en este tipo de instituciones ha ido cambiando. Bueno, señora. Pues se escucha muy seguido de que el producto chino es malo. ¿Es posible que esta guerra comercial haga que el producto chino mejore frente al producto americano, que pues sí se conoce que es como mejor? Sí. Creo que es precisamente al contrario. Me voy a referir a lo que es el 12º y el 13º plan quinquenal de la China. Entre 1976 a hoy el crecimiento de la China ha sido, como lo planteé ahora, a tasas superiores al 11-12%. En el 12º plan quinquenal que desarrolla la China, decide, estando todavía en Deng Xiaoping, decir, no podemos seguir creciendo a tasas del 12, 13, 14%, porque estamos llegando a un nivel de recalentamiento de la economía. Un nivel de recalentamiento se logra cuando las industrias trabajan a un 100, 110, 120% de su capacidad instalada. Eso es un absurdo desde el punto de vista económico, ¿sí? El mundo se inundó de productos chinos que sí se caracterizaban por su mala calidad.
El 12º Plan Quinquenal se orienta a dos cosas fundamentales. Una, vamos a bajar nuestra tasa de crecimiento a un nivel entre el 6.5 y el 7%. No seguimos creciendo al 12, 13, 14%. Ahora vamos a crecer a tasas del 6.5, 7%. Y efectivamente lo logran. Segundo, van a iniciar un gran proceso de desarrollo tecnológico, de inversión en ciencia, de inversión en tecnología, de inversión en investigación y de mejoramiento de la calidad del producto chino. Y entonces ellos van a diferenciar mercados. A los países más desarrollados le van a empezar a enviar mercancías producidas con altos niveles de calidad. Con niveles de calidad medio o bajo van a surtir el resto del mundo. Pero hay una cosa muy importante. En ese 12º Plan Quinquenal ellos dicen somos 9 millones de kilómetros cuadrados el territorio que tiene la China. Somos 1.350 millones de habitantes. Vamos a empezar a propiciar un gran mercado interno. Y ese es el fundamento del 12º Plan Quinquenal, el desarrollo del mercado interno chino. Dicen, tenemos un potencial de mercado, vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestra población, vamos a mejorar sus condiciones económicas, vamos a mejorar su capacidad de compra y los vamos a convertir en los grandes demandantes de la economía china. Y efectivamente eso lo empiezan a desarrollar y lo van a lograr. Entonces, muy buena parte de la producción mundial, de la producción china, que antes se iba para el resto del mundo, ahora se va a ir al interior de la China. Y entonces la calidad de vida de la población china va a mejorar muchísimo. Y con ese proceso va a mejorar también bastante los niveles de productividad. Todo el programa económico del 12º Plan Quinquenal se orienta al mejoramiento de la productividad de la industria china. Entonces, por eso planteo que el proceso ha sido más bien al contrario. Ellos orientan ahora su economía al mejoramiento de la calidad. Y entonces viene, desde 2016, el 13º Plan Quinquenal de la China. Un plan quinquenal que es desarrollado desde su base política, que es el Partido Comunista, pero que se orienta a lo que va a ser el desarrollo de la economía de mercado de la China. ¿A dónde se orienta ese 13º Plan Quinquenal? Vamos a hacer un gran desarrollo de ciencia, de tecnología, de investigación. Y entonces ese plan quinquenal contiene un tema, entre comillas, se llama Made in China 2025. ¿A qué va orientado ese plan Made in China 2025? La meta que ellos se proponen es convertirse en los líderes de la generación de conocimiento, los líderes en la generación de ciencia, de tecnología, de investigación y de innovación. Que ya el producto chino no sea la copia de lo que hace el resto del mundo, sino que al contrario, que los productos chinos sean la gran vanguardia en la producción mundial. Entonces, lo que el mundo, y de hecho ya se está viviendo. Ustedes miran casos, por ejemplo, la telefonía celular. La telefonía celular, hasta hace pocos años, los teléfonos chinos se distinguían por su baja calidad, porque eran una copia de lo que producía el mundo. Pero ese liderazgo que ejercieron durante mucho tiempo Nokia y otras marcas europeas y americanas ha ido quedando atrás. Hoy el liderazgo en telefonía celular lo tienen los teléfonos chinos. Hoy el liderazgo en tecnología, en todos los aspectos, lo están teniendo los chinos. Están ejerciendo el liderazgo en el desarrollo de 5G. Hoy son, y ya lo proclaman de esa manera, son ellos los grandes desarrolladores de la tecnología 5G en telecomunicaciones. Si miramos en el tema espacial, tal vez ustedes tuvieron ocasión de ver en los periódicos de ayer, tienen lista su segunda
base espacial, que posee pura tecnología de punta. Es decir, los chinos hoy están ejerciendo un liderazgo en los temas más avanzados de lo que es la cuarta revolución industrial, el Big Data, por ejemplo. Ya ellos están ejerciendo ese liderazgo. En otros temas propios de esa cuarta revolución que en este momento se me escapa, ya ellos están ejerciendo ese liderazgo. Hay un proyecto que ellos están desarrollando. El actual presidente Xi Jinping le ha dado un muy especial énfasis a ese proyecto, es el proyecto OVO. ¿De qué se trata el proyecto OVO? Para quienes no conozcan, el proyecto OVO es la ruta de la seda siglo XXI. ¿En qué consiste esa nueva ruta de la seda? En construir toda una infraestructura vial de todo tipo, terrestre, marítima, que interconecte a la China con toda la zona de Euroasia, y conectar toda la zona de Euroasia con grandes autopistas, con trenes, y por la vía marítima también, es tener un acceso directo a Europa Occidental. Es decir, ya la China no va a ser solo por el Pacífico para llegar a Occidente, sino que su gran proyecto, que ya está en marcha, el proyecto OVO, pretende penetrar todo Eurasia, que es una zona muy rica, muy importante, y penetrar directamente a Europa Occidental. Por supuesto, va a llegar también a otras zonas del mundo. Ese proyecto OVO es un proyecto de una inversión gigantesca que ya está en marcha. Pero además de eso, ¿qué está haciendo la China? ¿Qué ha venido haciendo? Hasta ahora he hablado de su penetración en el mundo desarrollado. Veamos lo que está pasando en América Latina y lo que está pasando en África. La China hoy es uno de los principales socios comerciales de la inmensa mayoría de países de América Latina y de África. En África han montado grandes industrias, en África se han asociado con las más importantes empresas de esas economías, en África están penetrando mercados, en África han adquirido una inmensa cantidad de tierras. Veamos en América Latina, las relaciones de China con Brasil son muy estrechas. Las inversiones chinas en Brasil, las inversiones chinas en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, básicamente, y los grandes acuerdos que ha logrado con el Mercosur le han dado una participación muy fuerte en América Latina. Y si hablamos de Colombia, no es desconocido la inversión china que han hecho en nuestro país, la adquisición de tierras en los llanos orientales, las inversiones en grandes proyectos energéticos, en grandes proyectos agrícolas, en muchos sectores de nuestra economía. ¿Y cómo lo han hecho ellos? A través de una política que siempre, digo siempre porque a lo largo de muchísimos siglos lo han ejercido, no ha sido acompañada de una presión militar o por la vía de la fuerza, sino siempre han utilizado la fuerza económica para ir poco a poco penetrando e ir ejerciendo un dominio de tipo pasivo, distinto a como lo ha hecho Europa en la fase colonial, que estaba acompañada de gran fuerza militar, distinto a como lo ha hecho Estados Unidos. Entonces, tenemos hoy a una China con un nivel de penetración en la economía mundial bastante profundo, en Europa, en los mercados de Estados Unidos, en África, en Asia, en América Latina. Desde el punto de vista de la integración económica, mencionaba ahorita las relaciones con el Mercosur, pero su poderío, su estrategia de integración ha sido a través de otros grandes acuerdos. Yo diría que la participación más importante que tiene es en ASEAN más 6. ASEAN es el gran tratado de integración de los países del sudeste asiático y de países del Pacífico en Asia, ¿sí?
Y entre los 6 están Japón, Corea del Sur y la China. Y esa participación de Japón, Corea y la China en ese acuerdo le da una gran fuerza a ese acuerdo comercial. Además de esos acuerdos, China ha expandido acuerdos comerciales de integración con muchísimos países y con muchísimas regiones del mundo. En ese Spaghetti Bowl, que son todos los acuerdos de integración que se han hecho, Estados Unidos es uno de los países que más tratados de integración tiene con el resto del mundo. En cambio, los Estados Unidos, de una manera ambivalente, trataron el tema de la integración económica. Fueron renuentes a participar en integración económica durante muchos años. Digamos que desde 1945 hasta la década del 80 se resistieron a proliferar sus acuerdos de integración económica, más bien fueron muy selectivos, siguieron con el modelo que venían desde comienzos del siglo XX. Es a partir de la década del 80 que entienden que en este proceso de apertura económica mundial, en este proceso de globalización, de libre cambio, había que meterse en la dinámica de la integración económica. Pero al contrario del resto del mundo, van a preferir la integración económica bilateral. Entonces le van a proponer al mundo acuerdos bilaterales. Y acuerdos bilaterales con los países, no con los más desarrollados, sino básicamente con países emergentes. Sí. En esta guerra comercial, ¿qué influencia tiene la moneda china frente al dólar? La está empezando a tener muy fuerte. Una de las protestas de Donald Trump y de los Estados Unidos es que la China ha venido manipulando su moneda, devaluándola. Una moneda devaluada frente a otras monedas no tan devaluadas le da una gran ventaja en su comercio internacional, favorece sus exportaciones. Una de las protestas, a eso me voy a referir ahorita, ya analizando la relación entre estas dos potencias, ya el tema específico de lo que es la actual guerra comercial es precisamente ese. Uno de los puntos que se pelea es la forma como China, devaluando su moneda, ha ganado en el espacio comercial internacional. Entonces se le está exigiendo a la China y de hecho el presidente chino se había comprometido a comienzos de este año en el encuentro con Donald Trump a frenar la devaluación de la moneda china. Bueno, entonces ese es un aspecto importante en esas nuevas relaciones. Entonces decía que en el tema de la integración, Estados Unidos se fue por la integración bilateral, multilateral en algunos casos, ¿sí? Obama se unió en la Asociación del Pacífico. Donald Trump, la primera medida de gobierno que toma es apartarse de ese gran acuerdo del Pacífico, dando un paso atrás en ese proceso de integración. Ese es entonces el panorama al que llegan estas dos grandes potencias hoy a la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué se empieza a hablar y por qué se empieza a desarrollar lo que hoy se llama guerra comercial? Hechos concretos. La balanza comercial de Estados Unidos es altamente deficitaria. Hoy vale más de 375 mil millones de dólares. Es el déficit comercial de los Estados Unidos. Tiene una balanza comercial deficitaria fuerte. ¿Qué más le está sucediendo a Estados Unidos? Tiene una deuda externa que prácticamente duplica su Producto Interno Bruto. Nosotros miramos el caso de Colombia, nuestra deuda externa difícilmente llega al 40-45% del Producto Interno Bruto. La de Estados Unidos está muy cerca del 200% de su Producto Interno Bruto. Otros aspectos de la economía americana. En ese intercambio comercial, en esa deslocalización que generó el proceso chino, entendía la deslocalización como el traslado de las grandes empresas de los Estados Unidos, de Europa,
a aquellos sitios del mundo donde los factores de producción son más económicos, lo que pasó con la China, lo que pasa con la India, lo que pasó aún con México y con otros países, Costa Rica, por ejemplo. El proceso de deslocalización ha sido grande, el proceso de traslado de tecnología ha sido grande, pues obviamente le genera a los Estados Unidos, no digamos que un proceso de desindustrialización, pero sí una disminución bastante fuerte de su capacidad industrial. Y por supuesto, si disminuye su capacidad industrial, pues disminuye la generación de empleo. Y entonces Estados Unidos empieza a vivir lo que tal vez nunca había vivido, desempleo estructural. Mantener una tasa de desempleo del 6.5-7%, eso equivale a tener un desempleo estructural del 4% para un país como Estados Unidos es una cifra bastante alta. Y con los niveles de desempleo en ese nivel, obviamente se afecta el nivel de ingreso de los Estados Unidos. Ha venido reduciéndose fuertemente el nivel de ingreso de la población nativa de los Estados Unidos, ha venido disminuyendo su capacidad de compra y su capacidad de demanda. Entonces eso preocupa obviamente a la población de los Estados Unidos. Y recuerden que uno de los argumentos fuertes en la campaña presidencial de Donald Trump fue ese: hay que brindarle trabajo a la población de Estados Unidos, hay que recuperar los puestos de trabajo para la población nativa, hay que reversar el proceso de deslocalización, hay que iniciar un proceso de relocalización, es decir, volver a impulsar la industrialización de los Estados Unidos. ¿Qué más sucede actualmente en esa guerra comercial? Decide Donald Trump plantear que ese desbalance comercial que está viviendo, ese déficit comercial, está generando una caída de su capacidad industrial, está afectando a sectores económicos muy importantes. Y como la industria americana se basa muchísimo en el acero y en el aluminio, Estados Unidos fue el mayor productor de acero y el mayor productor de aluminio durante mucho tiempo, hasta hace más o menos 5 años era el mayor productor del mundo. Hoy ya se relegó al cuarto, quinto puesto más o menos en la producción de esos bienes. Algunos países europeos lo superaron y la China lo superó ampliamente, muy ampliamente. La diferencia en los márgenes de producción de acero son muy grandes. Entonces, el planteamiento de Donald Trump: hay que recuperar la capacidad de Estados Unidos de producir acero y de que ese acero sea consumido por la industria norteamericana. Por eso su primera reacción de fijarle aranceles al acero y fijarle aranceles al aluminio. Esa es una primera reacción. Una reacción a la que obviamente le responde la China, y esa es una característica de una guerra comercial. ¿Qué es una guerra comercial? Es la toma de medidas proteccionistas por parte de un país, y esas medidas proteccionistas son de varios tipos. La primera, la más común, el alza de aranceles, subir las tasas de aranceles, ¿sí? Pero además de eso vienen las medidas pararancelarias. Estados Unidos no solamente ha subido aranceles, ya lo mencioné en 5 ocasiones en lo que va corrido de este año, entre febrero y junio nomás, hizo 4 alzas de aranceles, y acaba de hacer una 5ª alza de los aranceles, que afectan no solo a productos chinos, sino afecta también a productos mexicanos y a productos europeos y canadienses. Además de eso, y ese es otro punto crítico en la pelea entre Estados Unidos y China, es el tema de la propiedad intelectual. Y yo creo que ese es el tema de fondo que trasciende la guerra comercial, para decir es el enfrentamiento de largo plazo entre dos grandes potencias. ¿Cuál es ese punto? La propiedad intelectual.
En el 13º plan quinquenal chino se plantea el gran desarrollo de la capacidad productiva de China a partir de la generación de conocimiento y de innovación. Entonces están invirtiendo en universidades, en doctorados, están fomentando inversiones de alto riesgo en temas de innovación, no solamente en China, también en Estados Unidos. Hay grandes capitales chinos invirtiendo patrocinando investigación, lo están haciendo en India, generando conocimiento para tomar ese liderazgo. La protesta de Estados Unidos es que ese proceso se está basando en el conocimiento que han tomado de los Estados Unidos. Estados Unidos ha desarrollado un gran conocimiento a lo largo del siglo XX y ese conocimiento está siendo apropiado por la China y es sobre ese conocimiento, sobre el conocimiento chino patentado, americano patentado, que los chinos están construyendo su base. Los Estados Unidos desarrollaron conocimiento hasta aquí, los Estados Unidos se paran ahí y ahí empiezan a desarrollar lo que están haciendo, lo que está en su plan quinquenal actualmente. Entonces, el argumento mío es que no es solamente el tema de aranceles. La guerra comercial, Estados Unidos impone aranceles al aluminio y al acero. La respuesta china, le ponemos aranceles a 1050 productos provenientes de los Estados Unidos. ¿A dónde lleva una guerra comercial? Las empresas que tienen que pagar esos aranceles no los van a asumir, no van a asumir ese mayor costo. ¿Qué van a hacer con esos aranceles? Los van a trasladar al valor del producto. El producto va a llegar finalmente a los Estados Unidos y los consumidores americanos van a tener que pagar ese mayor precio. Entonces, ¿a quién afecta el alza de aranceles? ¿A la China? No, va a afectar a los consumidores americanos. Bueno, tal vez se resienta algo la industria china con esos aranceles, pero recuerden que ellos tienen 1.350 millones de consumidores. Lo que no vendan en Estados Unidos, lo que no vendan en el resto del mundo, se va a ir hacia ese mercado, hacia ese gran mercado interno. Y ese es el gran fuerte de la economía de China hoy, su mercado interno. Bueno, entonces eso va a hacer que el tema del alza de aranceles se vuelva inocuo, no va a generar realmente un impacto grande hacia la China, pero sí genera una respuesta de parte de la China, y es lo que pasa en las guerras comerciales. A esa acción le sigue una reacción, el alza de aranceles de parte de la China, la demanda, porque ya la China ha demandado todas las alzas de aranceles y todas las medidas americanas ante la OMC. ¿Qué está viviendo el mundo hoy? Una posición bastante incómoda para la Organización Mundial del Comercio. Todos los tratados quedan en una posición débil, quedan en una posición de alto riesgo si los Estados Unidos asumen directamente una guerra comercial. El mundo tiene hoy una cierta condición, no digo que de pánico, pero sí de cierto temor, ¿sí? Porque se empiecen a brincar los acuerdos avalados por la Organización Mundial del Comercio, por las sanciones que ha tomado los Estados Unidos y por la respuesta que está dando la China a esos procesos. Si esa guerra no va a generar consecuencias graves para la industria china, si esa guerra va a afectar a los consumidores americanos, es una guerra que no va a prosperar. Seguramente va a pasar lo que ha visto el mundo en el estilo de gobierno de Donald Trump. Si ustedes recuerdan el caso de Corea, primero inicia con una actitud muy agresiva hacia el gobierno de Corea del Norte, todo tipo de amenazas, hasta militares. Vieron cómo le puso la séptima flota a media cuadra al gobierno de Corea del Norte. Y una vez que hace todo ese montón de amenazas, inmediatamente inicia una fase de diálogo y termina haciendo lo que no hicieron otros presidentes de Estados Unidos,
sentándose a dialogar con el gobierno norcoreano. El mismo proceso se ha dado en otras actitudes agresivas del gobierno de Donald Trump. Iniciar el proceso con amenazas, con cierta violencia. Veamos el caso de México con el muro, veamos el caso de México con el tratado con México y Canadá. Voy a disolver el tratado, vamos a poner condiciones, vamos a renegociarlo, y finalmente fue poco o nada lo que pasó. Finalmente logró un acuerdo con el gobierno mexicano, con el gobierno canadiense, y el tratado, el TLCAN, sigue vigente prácticamente en las mismas condiciones que estaba. Yo diría que con esta guerra comercial va a suceder lo mismo que ha sucedido con los casos que he planteado y otros que se me escapan de la memoria, aunque han sido muy recientes, y es eso, una primera reacción agresiva con la aplicación de los aranceles, el planteamiento de una guerra comercial, pero muy seguramente a la vuelta de unos meses o un par de años antes de que termine su gobierno, estará negociando con los chinos el volver a una condición normal de aranceles. Entonces, tal vez la guerra comercial, en mi opinión, no prospere, pero sí queda planteado entre ellos dos, entre estas dos grandes potencias, y para el resto del mundo, una realidad. Estados Unidos no se va a quedar quieto, Estados Unidos no va a asumir una actitud pasiva frente a ese gran avance de la China, que muy seguramente, si desarrolla su 13º plan quinquenal como lo ha planteado, si cumple la meta del Made in China, si logra esos grandes avances en el campo científico y tecnológico que están desarrollando, si desarrollan el proyecto OBUR, van a tener a la vuelta de 10 años un liderazgo geopolítico que ya va a ser muy difícil que ni los Estados Unidos ni las potencias europeas puedan recuperar. Es por ese planteamiento que yo digo que esto es mucho más que una guerra comercial. El trasfondo de esto es quién va a liderar el mundo a la vuelta de 10 años. China han firmado 3 procesos, ha habido 3 momentos críticos en las relaciones modernas entre la China y Estados Unidos. Poco a poco han ido acercándose. Recordemos que el primer gran acercamiento se dio con la diplomacia del ping-pong en el gobierno de Nixon. Y cuando lograron ese acercamiento, estoy hablando de la década del 70, 1973, 74, no recuerdo exactamente el año, ¿sí? Cuando se da ese primer gran acercamiento entre la China y Estados Unidos, la diplomacia del ping-pong, gobierno de Nixon, el proceso lo desarrolló Henry Kissinger, el gran diplomático, firmaron una primera agenda, y en esa primera agenda se establecieron las bases de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la China. Hubo un segundo momento que se conoce como la segunda agenda. Ese momento fue en el gobierno de Ronald Reagan, no recuerdo exactamente, fue en la década del 80, ¿sí? En que hubo un momento de cierta confrontación entre estos países cuando Ronald Reagan empieza a liberar, a desregular la economía americana, empieza a iniciar ese gran proceso de apertura, ese gran proceso de expansión de la economía americana. Va a darse otro encuentro entre la diplomacia china, la diplomacia americana, y van a firmar una segunda agenda que contempla las condiciones del comercio entre ellos dos. Hay una tercera agenda que se firma en el gobierno de Bill Clinton. También en este momento el tema fuerte de las relaciones de ellos dos era el alto nivel de reserva china. China tiene unas reservas internacionales que le dan para sostener casi 5 años de importaciones. El nivel normal en reservas internacionales es de 6 meses.
Las reservas internacionales de Colombia hoy dan para pagar importaciones de 10 meses, 11 meses. La China hoy, con sus reservas internacionales, está en capacidad de cubrir sus importaciones durante 4 o 5 años, o sea que tiene una fortaleza económica en ese campo espectacular. En cambio, Estados Unidos enfrenta el problema de la deuda externa, una deuda externa que el 60% de esa deuda está en manos de inversores chinos. O sea, ahí Estados Unidos está muy comprometido con el poderío económico de la China. En el gobierno de Clinton firman esa tercera agenda y eso fue lo que permitió que las relaciones económicas y políticas entre las dos potencias funcionaran más o menos equilibradas. Muy seguramente este proceso de esta actual guerra comercial va a terminar de aquí al año entrante, eso espero, en una firma de una cuarta agenda, bueno, en la que se sienten las bases de cuál va a ser la relación comercial entre estas dos potencias a futuro. Un punto que para mí es vital en el tema de la controversia o de la guerra comercial. Digamos, en el caso de China, ellos defienden mucho como sus redes sociales, ellos no usan, digamos, un Facebook, que usa aparentemente todo el mundo, ellos no usan el buscador general que es Google, que todo el mundo lo usa, no, ellos usan, digamos, plataformas creadas por chinos y, digamos, solo manejadas en China. Entonces, digamos, como que ellos son, tal vez, no sé, o sea, se identifican mucho con su cultura, con sus creencias, con sus creaciones. Entonces, digamos, es un punto que digamos, Estados Unidos también está enfrentando, porque, digamos, Donald Trump también dice como, bueno, vamos a empezar a defenderlo de nosotros, vamos a empezar a contratar americanos, vamos a empezar a consumir nuestros productos americanos y vamos a dejar de lado los productos chinos. Entonces, digamos, como que ese también es un punto que quería, pues, como hacer una connotación ahí, porque cada quien como que defiende lo suyo a pesar de ser dos potencias mundiales, de hecho las dos como más grandes del mundo. Entonces, digamos, la falta de cooperación en consumir bienes de la otra hace falta y hace, digamos, como que gran rema en este tema de la guerra comercial. Sí, y hay un hecho interesante. En la sucesión de poderes que se dio a la que mencionaba ahora a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que permite que Estados Unidos supere a Inglaterra en ese dominio mundial. Digamos que es un proceso poco traumático porque hay mucha afinidad entre esas dos culturas, la cultura inglesa y la cultura americana, el idioma, los ancestros, el modelo, o sea, es una transición pacífica, llamémoslo así, ¿sí? Es una transición que no se siente, no trasciende, ¿sí? Lo que está sucediendo ahorita y otro trasfondo de esta guerra comercial es que está enfrentando a dos culturas muy distintas, la cultura americana, la cultura occidental y la cultura china. Una cultura muy sólida, una cultura que se basa en principios muy distintos a los principios de la cultura occidental, ¿sí? Entonces, aquí sí hay una confrontación cultural muy fuerte. Y por otro lado, adicional a eso, recordemos que la China maneja dos modelos, el modelo económico y el modelo político. Y el modelo político sigue siendo comunista y el régimen comunista sigue siendo de tipo, me atrevo a decirlo, estalinista, un modelo fuerte, un modelo, además que esa ha sido su cultura y aceptada por los chinos, ¿sí? Un modelo bastante fuerte, un modelo monolítico en tema de poder, ¿sí? Ellos a ese poder político no van a renunciar muy fuerte. Ellos esa apertura cultural no la van a permitir, pero liderada por ellos. Hoy el proceso de interconexión que han tenido los chinos está siendo muy acelerado. Ese desarrollo hacia adentro
está llevando redes sociales, está llevando interconexión por internet, está llevando telecomunicaciones a todo el país. Miren, en 5 años han expandido, en 5 años, en los últimos 5 años, han expandido a 30.000 kilómetros las redes de trenes súper rápidos, los trenes bala que desarrollan más de 320 kilómetros por hora. Han construido, ya hoy tienen 30.000 kilómetros construidos en un proceso bastante rápido. O sea, están interconectando todo el país y están desarrollando a partir de esa infraestructura un gran mercado interno. ¿Sí? Entonces, ellos no necesitan interconectarse con el resto del mundo. No es que no lo necesiten, claro que lo necesitan, pero no es un tema prioritario en sus programas ni político ni económico. En cambio, para Donald Trump, en cambio para Occidente, sí es una limitante bastante grande, porque cómo entrar a ese mercado chino, ¿sí? Cómo expandir sus exportaciones hacia la China, cómo nivelar balanza comercial si siguen existiendo esas barreras que usted menciona. Ese es un punto bien interesante. Sí. Ahorita recientemente se está negociando efectivamente lo que es la terminación del NAFTA, Sí. México y Canadá, para adoptar otra modalidad que es el US-MAC, una modalidad en la cual Estados Unidos está imponiendo una cláusula de retiro en el evento que cualquiera de los dos contratantes negocie con alguien que no constituya una economía de mercado. Sí. ¿Cree usted que está haciendo referencia a la China? No, porque la China es una economía de mercado. La China es una economía no capitalista, pero sí es economía de mercado. Más que a la barrera atiende más que a una economía de mercado, ¿sí? Atiende a una economía desbalanceada, que plantea unos términos desbalanceados. Estados Unidos no quiere volver a enfrentar desbalanceos comerciales. La base fundamental del planteamiento de Donald Trump no es acabar los tratados de integración, es renegociamos todos los tratados de integración donde haya desbalanceo comercial, o establecemos una balanza comercial equilibrada o ese tratado se acaba. Le apunta a ese tema, a que con aquellos países que su balanza comercial es negativa, o se crean condiciones, se renegocian condiciones para que se equilibre, o se termina ese tratado. Yo creo que apunta a eso, fundamentalmente a eso. ¿Alguna otra pregunta? Usted plantea que en unos 5 años la connotación económica de China estaría posicionada. ¿Sería economía de mercado o también incluye la economía política? La economía política. ¿Ya lo implantarían como tal o solo el mercado? No, ellos le apuntan a la economía de mercado. Lo que pasa es que ese desarrollo de economía de mercado va evolucionando su modelo comunista. El modelo economista no se ha quedado estancado. El modelo comunista se está desarrollando y ese es un tema que preocupa mucho a Occidente. El nivel de ¿qué le preocupa a Occidente del desarrollo chino? Es que ese modelo de planificación, que es propio del modelo comunista, se cumple. Los 3 últimos planes quinquenales se han cumplido, han tenido una cota de cumplimiento superior al 80%. Es decir, la planificación funciona. El modelo político hace que el modelo económico funcione. Y es la gran paradoja. Un modelo político comunista impulsando un modelo de desarrollo cuasi-capitalista que se expande al resto del mundo. Y hay una cosa interesante. Vietnam, en el año 2020 va
va a ser uno de los sedes de la Fórmula 1. Eso dice mucho de cuál ha sido su desarrollo. Vietnam está copiando casi que al pie de la letra el modelo chino. Vietnam viene desde hace unos 7 o 8 años teniendo unas tasas de crecimiento superiores al 9-10%. Vietnam está pasando de ser una economía subdesarrollada a emergente y ahora a una economía desarrollada. A la vuelta de 5 años de mantener esa tasa de crecimiento, considero que Vietnam va a estar casi que a nivel de Corea del Sur, y por su gran aliado que es la China. Y están desarrollando un modelo también muy parecido. No tienen un gobierno comunista, ¿no? Tienen un modelo intermedio, pero que está desarrollando bajo preceptos políticos muy fuertes, monolíticos. Están desarrollando una economía que a la vuelta de 5 años, si sigue como va a ser una potencia en el mundo. Sí. Pues usted ha hablado de los modelos económicos chinos y estadounidenses, pero ¿cuál sería como una tercera potencia a nivel mundial que está en este momento se está proyectando? La India, indiscutiblemente, la India no baja sus niveles de crecimiento económico. Si miramos tasas de crecimiento económico de la India, sigue manteniéndose alrededor del 11%. La tasa de crecimiento del año pasado de la India fue 11% y ha mantenido esas tasas entre el 8, 9, 11% a un ritmo espectacular. Pero no solo el tema de la tasa a la que está creciendo, es en los sectores que están impulsando ese crecimiento. ¿Cuáles son esos sectores? El sector de la electrónica, el sector de la informática, todos los sectores de esta cuarta revolución. India está teniendo un gran desarrollo en todos los componentes de lo que caracteriza la cuarta revolución industrial. Y otro gran avance de estas dos grandes potencias, la China y la India, en el sector servicios. Se han convertido en los grandes innovadores en el sector servicios. Su crecimiento no solo es en el tema industrial, en el tema agrario, sino que le están dando un gran énfasis al tema del sector servicios. Hoy por hoy el Producto Interno Bruto de la India en más de un 50% es generado por el sector servicios. No quiere decir eso que el sector industrial, el sector agrario, el sector secundario y primario se hayan frenado. No, están creciendo a un ritmo gigantesco, pero está creciendo a un ritmo muy superior el sector servicios, tanto en la economía india como en la economía china. Y en eso están superando las tasas de crecimiento de Estados Unidos y de Europa y del resto del mundo. Ahí hay otra potencia en juego. Y yo me atrevo a decir que otro sector del planeta que está teniendo un gran desarrollo, gigantesco desarrollo, los países de Euroasia, aquellos países que terminan en TAN, Uzbekistán, Kazajistán, son unos polos de desarrollo muy altos, que si se logra desarrollar el proyecto, esa conexión nos va a poner en un primer lugar en la economía mundial a la vuelta de 10-15 años. Creo que entonces el mapa mundi va a dejar de tener su centro en Europa y su centro se va a correr hacia el oriente. Ese va a ser el nuevo mapa mundi. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Carlos, profesor y un gran patrocinador, por decirlo así, de nuestro programa radial Mundo Sin Fronteras, al cual invitamos para que lo escuchen todos los lunes de 6 de la noche a 7 de la noche. Un aplauso para nuestro conferencista. Esperamos que lo se presenten
inconvenientes de tráfico que se presentan en el día de hoy, empezar muy puntual. Muchas gracias.